Saludos, muy buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, la presentación aquí Venezuela 2024, le he colocado pues algunas precisiones, no es muy compleja realmente pues todo este tema de Venezuela. Tampoco pretendo pues en los 20 minutos que se disponen abarcarla todo, pero sí algunas precisiones, por eso se colocaba de esa manera. Bien, eh, aquí hay un pensamiento que quisiéramos compartir. La libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres, ¿no? Expresado por Simón Bolívar, que es considerado pues en los países, varios países pues de nuestros como una figura fundamental, ¿no? Y libertaria. Algunos datos generales: la división político-territorial de nuestro país, poseemos una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados. El territorio continental limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con los hermanos de Venezuela, al sur con los hermanos de Brasil y por el este con Guyana. Con este último país, el Estado venezolano pues mantiene una reclamación importante de 159.452 kilómetros de territorio, ¿no? Que están un poco limítrofes con el río Esequibo, esta área conocida como Guayana Esequiba, ¿no? Que todavía se pintaba como zona de reclamación, y ya vamos a ver algunas precisiones que también han generado una dinámica importante en el país. De manera general, tenemos un distrito capital donde residen pues la sede de los poderes públicos, que es Caracas, 23 estados, 331 dependencias federales formadas por un conjunto de islas, islotes y cayos, por estar un poco también en esa región hacia el Mar Caribe, 335 municipios y 1.091 parroquias. Así está agrupado un poco el país. Aquí, pues, alguna idea en relación a la Guyana Esequiba, que también es conocida como el territorio del Esequibo, el Esequibo o región del Esequibo, que pues, es una región del escudo guayanés comprendida entre el oeste del río Esequibo hasta el hito en la cima del Monte Roraima en América del Sur. Este, como ya decía, tiene una extensión de 159.000 kilómetros cuadrados y bueno, es la que está en disputa con la República Cooperativa de Guyana, que administra pues este territorio, ¿no? Cuya soberanía pues es reclamada por la República Bolivariana de Venezuela, que es el nombre oficial de Venezuela desde el año 1999 por la nueva constitución que se erigió pues en aquel momento. Y bueno, ese acuerdo de Ginebra es el que reconoce Venezuela el 17 de febrero de 1966. A pesar de ello, bueno, se hizo pues un referéndum consultivo a la población el 3 de diciembre de 2022, un poco consultando este tema y ya quitando esas rayas que eran muy características en Venezuela, colocar y que se enseñaba en todos en toda Venezuela y en todos los centros para agregarlo al territorio, aunque sabemos que no hay ocupación, pero esto genera y generó pues muchas disputas. Bien, Venezuela pues tiene de a grosso modo se puede catalogar con 5 repúblicas, y bueno, ya estamos en esa que se llama la Quinta República con una constitución y bueno, un conjunto de leyes, ¿no? Más o menos hacia el año 1810 se comenzaba pues esa declaratoria, esa firma de independencia de España y a tener un poco más de libertad y bueno, ya ahora también hemos un poco ido catalogando dentro de la historia nacional y se considera, bueno, que han sido esas 5 repúblicas las que van marcando. Ya un poco entrando más en materia, más cercana a lo que, bueno, vivimos todos como sociedad venezolana, colocamos acá los servicios, ¿no? Los servicios públicos, los servicios básicos en Venezuela. La preocupación por el acceso a los servicios comienza pues en la década de los 80, porque bueno, comenzó un poco el colapso, ¿no? Del estado del bienestar en algunos países y la crisis nacional popular. En los últimos años se ha agravado de forma alarmante, toda vez que el acceso a dichos servicios no es garantizado por el Estado. Y bueno, se ha convertido pues en prácticamente en el único prestador
de estos servicios de manera general. De cara a la crisis, surge también como una necesidad la reformulación de las formas y las estructuras estatales para ir dando todo esto, ¿no? En la actualidad, Venezuela se encuentra en un conflicto político y, bueno, lo que se ha catalogado como una emergencia humanitaria compleja que ha pues dado parte también a el organismo de Naciones Unidas a poder ingresar y poder prestar algún apoyo, aunque sigue siendo pues bastante insuficiente. En cuanto a servicios, pues consideramos las viviendas con eliminación discreta, servicio de agua, frecuencia de recolección de basura, una cosa tan básica, ¿no? La recolección de basura a veces puede extenderse a lapsos de un mes, 2 meses, 6 meses, hasta un año sin pasar el servicio por alguna localidad. Y eso hace pues que se tengan que, bueno, de algún modo hacer como reservorios improvisados que atentan realmente con la salud. De allí viene también la quema de la basura, bueno, y otros elementos. Servicios de telecomunicaciones. Ahorita, bueno, gracias a Dios estamos contando con ella, pero también es muy complejo, ¿no? No tenemos garantizada la conectividad para este tipo de actividades, porque también está de por medio el servicio eléctrico. No tenemos servicio eléctrico, suelen también la telefonía móvil también fallar y entonces, bueno, ya hay cierta incomunicación en algunos momentos. Y bueno, el servicio de gas directo, a pesar de ser un país petrolero, tampoco se cuenta totalmente, ¿no? Muchos urbanismos tienen, pero no todos, ¿no? Casi todo se distribuye por cilindros y eso también está, pues, a cargo del Estado, con unos cronogramas que a veces se cumplen y a veces son un poco más distendidos. En relación a la población y migración, tenemos que ya hacia el año 2015 el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, con sus siglas INE, estimaba que aproximadamente para el pasado 2020 el país contaría con un promedio de 32.605.423 habitantes. Esas proyecciones pues cayeron todas porque, bueno, la Organización de Naciones Unidas calculó que más o menos el año pasado Venezuela, más o menos para esa fecha, tenía 28.436 habitantes, unos 4 millones de personas menos de lo que se esperaba en una población similar, que es la población que más o menos contábamos en el año 2010, dado que la Oficina de Naciones Unidas y la parte de servicios de refugiados, esa agencia, señaló que, bueno, un promedio de 5.6 millones de venezolanos han migrado en los últimos años. Y bueno, sería fácil atribuir esa pérdida de la población tan solo a la migración. Y bueno, según la ONU, Venezuela es el país del mundo que más población ha perdido en los últimos 5 años, incluso más que Siria, que estaba sumergida pues, en una guerra civil, para hacer como una especie de comparativa y que nos pueda dar una idea. Al mismo tiempo, Venezuela pues, es el único estado de América Latina en perder habitantes también en la última década. En este caso, pues, de migración, hay un grupo grande, pues, de venezolanos que está fuera del país, algún otro está es una migración pendular. Eso quiere decir que van un tiempo a un lugar, luego van a otro país, o luego regresan a Venezuela y luego van y quieren incursionar en otro. Y así, pues, se va sumando todo este fenómeno tan importante, pues que ha dejado, ahorita se habla un promedio de 7 millones de venezolanos, ¿no? En promedio. Bueno, aquí vamos a intentar ver con estos datos que se presentan acá, un poco cómo se dice que más o menos el país de Colombia tiene un promedio de cerca de 2.800.000 en promedio, ¿no? Venezolanos. Igualmente el segundo país es Perú, más o menos alcanza el 1,5 millones de venezolanos en Perú. En Estados Unidos, en Brasil, Ecuador, Chile y España roza el promedio del 500,000. Cada país tiene 500,000 de venezolanos. Y bueno, ya luego hay otros países, eh, como por ejemplo Argentina, tiene un poco menos, quizás algunos 250.000 o 300.000. República Dominicana, México, también en Italia, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Portugal, Canadá, Guyana, Aruba, Bolivia, Curazao y Paraguay, ¿no? Tienen en menor cantidad, pero igualmente pues está repartido
una población importante de venezolanos, pues que ha estado migrando a buscar pues mejores oportunidades. Y como ya mencionaba, en algunos casos, pues esa migración es pendular, es decir, van a Brasil, luego regresan a Venezuela, van a México, regresan a Venezuela, van a Colombia, luego regresan, o a veces no regresan, sino que van a otros países, ¿no? Van a Panamá, luego a Colombia, España, y entonces hay una migración también y una movilización. En el caso de la iglesia, en Venezuela se tienen pues algunas precisiones, como que la iglesia en Venezuela cuenta un promedio de 64% de la población es católica, están más o menos distribuidas en 37 jurisdicciones, incluyendo 25 diócesis, 9 arquidiócesis, 3 vicariatos apostólicos, más unas jurisdicciones separadas por los ritos melquita y sirio, que también hay un ordinariato militar. En relación a la iglesia, pues hay mucha movilidad, ¿no? En la iglesia en general venezolana, con el tema de todas las iglesias que se vienen conformando a nivel de cristianos, ¿no? Son muchísimas denominaciones que se vienen formando y muchísimas están pues en cada esquina, una al lado del otro, pues hay iglesias cristianas y bueno, eso hace que también se haga como fuerza, ¿no? Y visitas y misiones y bueno, puedan captar muchas personas. Entonces, bueno, ahí está. En la actualidad, pues el Estado venezolano tiene pues una relación bastante cercana con las iglesias cristianas, pues este apoyo pues con algunos subsidios y bueno, hay algunos elementos también ahí comunes, ¿no? Que les permiten a ellos también relacionarse. Y bueno, la iglesia está allí presente, la Iglesia Católica con comunicados, está presente pues con la labor que ya la vamos a estar viendo, la parte de la labor social y otro tipo de labores, pero el Estado pues un poco ahorita está como de la mano más con la Iglesia cristiana, apoyándolos más por razones quizás de los intereses particulares y de coyuntura que ahorita obedecen en el país. Aquí, bueno, tenemos un fragmento de la exhortación apostólica, la Conferencia Episcopal de Venezuela, se suele reunir como 2 veces al año, a principio de año, luego a mediados de año, y bueno, suelen sacar comunicados, pero también cuando hay pues coyunturas importantes, también suelen sacar comunicados, como por ejemplo ahora en las recientes elecciones pasadas del 28 de julio, posterior a todo el elemento que tenemos de conflictividad, también suele sacar comunicados levantando su voz. Entonces, bueno, aquí vamos a leer solamente este fragmento de la exhortación pastoral con motivo, pues, de esa asamblea plenaria ordinaria del episcopado, como ya le decía, que se celebró en julio del año 2024. En el punto 4, esta asamblea dice urgente problemática nacional. Y dice, en nuestro país, a pesar de los anuncios de crecimiento económico, sigue habiendo una crisis humanitaria que se puede comprobar en el empobrecimiento de la población y en el crecimiento de la brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Nos duele e interpela constatar el sufrimiento del pueblo venezolano en materia de salud, educación, alimentación, bajos salarios, corrupción. Todo esto constituye una flagrante violación de los derechos humanos que desdeña su condición de ciudadanos e hijos de Dios. Esta compleja y desconcertante realidad está obligando a que muchos venezolanos persista la necesidad de aventurarse a migrar a otros países en busca de mejores condiciones de vida porque consideran que en nuestro país no hay futuro. Lo más grave de esta situación es que no hay interés de solución a nivel institucional. Clara, así como este apartado número 4, se han sucedido en enero también algún comunicado bastante importante y contundente. Y bueno, se sigue sucediendo el más reciente ahora, más o menos fue como el 30 de julio, y bueno, son los que desde la iglesia, pues desde los obispos, también levantan su voz para acompañar al pueblo, ¿no? Aquí, bueno, tenemos las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Las comunidades eclesiales de base existen pues en algunos estados de Venezuela, que hoy estamos mencionando algunos, como Caracas, Guayana, Lara, Monagas, Miranda, Zulia, entre otros estados. Se han desarrollado en promedio 7 encuentros nacionales. Estos encuentros han tenido un promedio de participación de 300, a veces ha llegado hasta ser 600 personas que nos hemos reunido a nivel nacional.
Y bueno, el último se realizó en el estado Monagas en el año 2017 y más o menos promedió unas 450 personas pues, de las comunidades eclesiales de base, pues un poco conversando en todo el tema y la realidad país. Se ha programado también un encuentro nacional de delegados que fue suspendido justamente por el clima tenso, ¿no? de las elecciones. Iba a ser en Caracas, un encuentro de un fin de semana con los diferentes delegados, pero bueno, tuvo que ser suspendido por razones pues, de conflictividad social y que no permitiría pues, que hubiésemos hecho de una manera efectiva porque había que desplazarse de diferentes estados hasta Caracas. También, bueno, en la actualidad se tiene un grupo de WhatsApp para mantener los canales de comunicación entre los delegados. Allí, bueno, están agrupados los delegados, se pasan algunas informaciones, hay saludos. En algún momento también se ha propuesto que se pueda tener también algunas reuniones que sean de corte virtual, pero hasta allá no hemos avanzado, sino que la comunicación ha sido, bueno, un poco con mensajes y algunos elementos propios que se han desarrollado. En el caso, por ejemplo, de algunas diócesis en particular, que no está escrito aquí, pero comentarles que se viene un poco impulsando desde las diócesis o arquidiócesis lo de las pequeñas comunidades cristianas, ¿no? Que son pequeñas comunidades de personas, pueden estar por el orden de las 6 personas, 5 personas, 8 personas, 15 personas, y bueno, están cobijadas por las diferentes parroquias, y eso ha ido también animando, ¿no? al pueblo a constituirse y las pequeñas comunidades luego unirse a la parroquia. Cada una de esas comunidades van recibiendo un nombre, un responsable, y bueno, un poco con el método de la lectura orante y todo el acompañamiento, entonces pues intentan también acompañar al pueblo en muchísimas diócesis de Venezuela. Por ejemplo, algunas pistas que nos decía el padre Pablo Urquiaga, más o menos hace unos 4 o 5 años, algunas pistas que teníamos nosotros en algunos documentos que se sacaron. Teníamos, bueno, que las comunidades perfilaban, actualizar y renovar el discernimiento del momento actual, mantener ese discernimiento con el método de la sed. El punto de partida siempre será ver la realidad, ¿no? Que es importante. Profundizar el mensaje de Jesús en el Evangelio, volver a Jesús y así conocer su puesto, vivir la mística del pueblo de Dios, vivir la sed como expresión de la iglesia, vivir los servicios de articulación con una sencillez y humildad testimoniales, en las comunidades, bueno, incorporar también a niños, a jóvenes, adolescentes, que no todos sean adultos, y bueno, unas comunidades ministeriales con ministerios sobre todo en una esfera más social, ¿no? Esos son algunos propósitos generales que siempre se han tenido. En el caso de Venezuela, la iglesia en general, que también, bueno, cobija las comunidades eclesiales de base, tenemos desde pues, la iglesia de Venezuela fomentar muchísimo la cultura del buen trato, salvaguarda y prevención. Y para eso, bueno, se ha insistido mucho en el compromiso de la iglesia en la prevención para los abusos, ¿no? Los abusos que se pueden cometer en la iglesia con menores, ¿no? Con los jóvenes, con los niños. Hay una Comisión Nacional de Buen Trato, Salvaguarda y Prevención. Existe cada diócesis un contrato para presentar en ese tipo de denuncias y se ha venido haciendo énfasis un poco en el tema de los protocolos, ¿no? ¿Qué hacer para la realización de convivencias, de misas, de encuentros, de retiros, ¿no? ¿Cómo llevar todo eso? Entonces, bueno, también ha sido un elemento importante dentro de la iglesia. En relación ya al país, en materia un poco más general, volviendo a lo más general, seguimos, bueno, con esto tan que nos ha afectado muchísimo, que es la emergencia humanitaria compleja. Por eso, bueno, esta declaratoria ha permitido, pues, la incursión, pues, de agencias internacionales de la ONU que permiten, pues, hacer algún trabajo. Algunos cambios particulares en Venezuela han suscitado un cuestionamiento en la opinión pública en torno a la situación del país. La idea que se tuvo pues hace algunos meses atrás, Venezuela se arregló, ¿no? Es un debate en el imaginario colectivo, más allá de ser una verdad absoluta, es una introducción de de visualizar pues diferentes situaciones viviendo como venezolanos, es un discurso que se lleva a analizar una emergencia humanitaria compleja decretada más o menos en el año 2016 y aún seguimos allí, porque bueno, hemos avanzado, nos hemos estancado, hemos avanzado en algunos aspectos
en otros aspectos no. Y bueno, seguimos viviendo eso. Carlos Pedraza, miembro pues, de una organización, explica que la caída de las capacidades para atender las necesidades de bienes y servicios esenciales de la población es de elevadas proporciones. Más del 77% de la población no cuenta con presupuesto suficiente para atender sus necesidades alimentarias. El 80% del sistema sanitario presenta servicios de salud inoperativo cerrado. Más del 70% de las escuelas de educación básica se encuentran deterioradas por múltiples deficiencias y el 68% de personas enfrenta déficits de servicios públicos y 66% tiene restricciones severas para el acceso del agua, lo que decíamos hace rato, ¿no? Por eso es una emergencia humanitaria compleja pues, que vivimos en el país. Hay unos brazos que también desde la iglesia se ha venido impulsando. El tema desde Cáritas, que es una ONG de la iglesia en Venezuela, pero que igualmente, pues desde Cáritas a la pastoral social, las comunidades eclesiales de base, las pequeñas comunidades, las parroquias, todos han hecho cuerpo, ¿no? Han hecho brazos para unirse. Y bueno, por eso también se ha llevado pues mucha controversia también en el país, ¿no? Porque no hay una publicación de datos exactos con el tema de salud, con el tema de alimentación, entonces eso limita mucho. Y las instituciones que han querido pues presentar datos, que han querido presentar información, entonces son perseguidas, incluso pues expulsadas bueno, sufren, ¿no? Bastante por este tema. En el caso de Cáritas, pues hay una nutricionista, esa nutricionista venezolana, que es una profesional muy acreditada en el tema de protección y asistencia humanitaria y defensora de los derechos humanos, que se llama Susana Rafali. Ella explicaba en enero de 2024 que se registra un índice de retardo del crecimiento en niños, niñas y adolescentes mayor al 30%. Estamos hablando de niños y niñas de que son menores, ¿no? A 5 años y en los cuales se atiende desde Cáritas, pero es las personas, ¿no? Quien trabaja en todo este programa. Cáritas hace toda la estructura general y son las comunidades, los barrios, las organizaciones, las instituciones educativas incluso que se suban. En una entrevista concedida a Radio Fe Alegría Noticias, Rafael informó que al menos 5 millones de venezolanos están en situación de alimentación. Bueno, eso según las estimaciones de Cáritas y el Fondo de las Naciones Unidas, también FAO, desde hace más de 8 años que el Estado no aporta cifras oficiales en el tema de la salud y cualquier organización que intente proyectar esas cifras, entonces, bueno, son perseguidos por esa razón. En 83% de las diócesis, la situación de crónica de privación de nutrición de los niños y bueno, también se atiende a las mujeres embarazadas o a las lactantes. Uno de los brazos pues, que se viene manejando y que tuvo bastante y que tiene bastante aceptación es el proyecto SAMAN, que es el Sistema de Monitoreo de Alerta de Atención Temprana en la Salud, que es un programa también de Cáritas, de la Pastoral Social y que ya ha asumido todas las comunidades. Ya arribó más o menos a unos 6 años, atiende a niños menores, a madres lactantes, embarazadas, para brindar. Pero desde aquí no se entrega alimentación, y esto es importante, sino que aquí se trabaja solo el tema de nutrición y se dice que un niño de 0 a 5 años que no haya recibido una nutrición adecuada, eso no se puede recuperar. Ya está totalmente afectado los primeros 1000 días de un niño si no recibe pues la atención de alimentación, de cuidado y de todo esto, pues ya el niño no va a poder recuperarse y bueno, vamos a tener deficiencias pues de un ser humano que va a estar incorporado a la sociedad con muchísimas carencias. En la economía social, de acuerdo pues con el Banco Central de Venezuela, el sueldo mínimo de Venezuela son 130 bolívares. 130 bolívares. Ese es el sueldo oficial que tenemos todos los venezolanos. Eso equivale a un promedio de 3,57 dólares estadounidenses para que allí tengan un poco más de idea. El Banco Mundial establece de la pobreza extrema se encuentra con una persona menos de 2,5 dólares diarios, entonces, bueno, se dice que está en pobreza extrema, imagínense. Si dividimos, serían 0,119 bolívares diarios que solo percibe el venezolano. Existen únicamente una bonificación estadal, la bonificación varía si es adulto mayor, si es empleado público, si es jubilado, de 60 a 90 dólares que también reciben las personas. Usted dirá, bueno, pero con eso ya resuelven. El sueldo
es donde se van a obtener las prestaciones sociales, el sueldo es donde usted va a tener las vacaciones. Entonces imagínense decir, bueno, usted está de vacaciones para su disfrute y resulta que cuando multiplican sus 3 meses de sueldo, le van a dar 700 bolívares, que lo que representa es $20. Entonces no va a poder vacacionar y no va a poner nada, ni no va a poder resolver ni siquiera ninguna necesidad, ¿no? En el hogar, más que atender el tema de alimentación y salud. Y bueno, también hay otro ingreso que se tiene, que ese ingreso pues está por el bono alimentario, que por la ley es una violación de la ley, porque nuestra legislación venezolana dice que el bono alimentario no puede ser superior al sueldo. Es decir, que si nosotros ganamos 130 bolívares, deberíamos tener de bono alimentario por trabajador público o trabajador dependiente o trabajador como sueldo mínimo, deberíamos tener 130 bolívares. Pero entonces, claro, la bonificación no está incluida dentro de los otros beneficios que ya hablábamos, y eso hace, bueno, que el país se encuentra pues en la economía social en un proceso de bonos, ¿no? Se vive pues de bonos y de bonificaciones. El gobierno a través de una plataforma que se llama Patria adjudica a las familias un bono de economía familiar que varía de acuerdo a la cantidad de personas debidamente. Por ejemplo, si el grupo de personas son cinco, un adulto, una pareja con 3 niños, eso pudiera registrar más o menos 650 bolívares, que viene a representar como $16, que es un aporte adicional, ¿no? Imagínense ustedes todo lo que se tiene. De igual modo, pues se otorgan algunas otras bonificaciones de $5 en promedio, 180 bolívares, que se suelen dar de manera aleatoria, ¿no? Pero para algunas personas la reciben constantemente porque son personas que están trabajando en alguna estructura política, social en general, y se le otorgan. Pero son $5 que llegan a través de la plataforma y llegan unos mensajes y se pueden pues pasar al banco, y la plataforma pues no, es muy versátil. Esta plataforma digital, aquí la presento, tiene un carnet que se le llama el carnet de la patria. Y bueno, con ese carnet, con esa plataforma Patria, ese carnet se reciben los diferentes subsidios: subsidio de la gasolina, subsidio pues de alimentación, subsidio de gas, y subsidio de dinero como tal, de la economía familiar, y algunos otros tipos de subsidios que se tienen. Entonces, bueno, ese sistema Patria digital fue pues ideado por el actual presidente Nicolás Maduro. Entre otras muchas características, incluye un código QR, una billetera virtual, y de allí se reciben los subsidios económicos que no forman parte del sueldo. Son subsidios que, bueno, contribuyen, pero en definitiva, pues atentan contra la seguridad social. Bien, ya para ir cerrando, les decía, bueno, que eran algunas precisiones. Tenemos algunas agendas pendientes. Entre esas agendas pendientes está el tema del cuidado de la casa común, que ha sido también un tema muy importante con la Amazonía, ¿no? Porque nosotros, bueno, compartimos parte de esa Amazonía con toda la América, ¿no? Y bueno, en una nación donde, de acuerdo a esta asociación que se llama Mampiomas de Venezuela, se han perdido un promedio de 7 millones de hectáreas de cobertura natural en los últimos 40 años, donde el nulo acceso a la información para las investigaciones de cualquier índole es una barrera, ¿no? Entonces, bueno, allí también compartimos ese tema con toda nuestra América. Otra agenda pendiente en Venezuela es el tema de la verificación del proceso electoral. Recientemente tuvimos unas elecciones muy marcadas bueno, por un ventajismo de parte de los entes gubernamentales, y bueno, no se ha hecho la verificación. Primera vez que en la historia de todo este proceso automatizado que tenemos, unas elecciones con un proceso automatizado que se verifica totalmente, por el tema de las actas, por el tema de colocar el voto así como lo miran ahí, ¿no? Usted puede tener un recibo, una caja de resguardo, se hacen auditorías, todo un tema bastante interesante. Eso no se ha llegado, solo se dio un resultado final, ¿no? El resultado final es este que presentamos, pero no se presentaron las evidencias propias. Eso, bueno, ha tenido pues una polémica bastante interesante, y es una agenda pendiente, y es un asunto que desde el 28 de julio, que fueron estas elecciones, que se adelantaron. Por lo general Venezuela tiene elecciones en el mes de diciembre, para que luego, de pasado unos días, en el mes de enero, se haga el cambio del mandatario, ¿no? O de la mandataria que va a asumir, ¿no?
En esta oportunidad, de manera inédita, se hicieron las elecciones en julio, adelantando todo pronóstico y aún así, bueno, no se han entregado los resultados. Todo esto, bueno, ha hecho pues la persecución, tenemos muchos presos políticos, eh, hay muchas limitaciones con el tema de la salud, de la comunicación también. Por ejemplo, personas que pudieran estar usando el celular, lo puede detener la policía, revisar el celular y allí puede haber una detención, ¿no? Una cosa bastante triste y bastante compleja, ¿no? Que estamos viviendo en el país. Bueno, por ese tema también anterior, bueno, sigue habiendo mucha conflictividad, esa conflictividad social, ¿verdad? Allí vemos en el año 2023 un promedio de 1.262 protestas en todo el país. En lo que va de año, tenemos 478. Y bueno, este observatorio dice que más o menos equivalen a unas 16 protestas, ¿no? Diarias. ¿Por qué se protesta en Venezuela? Mire, se protesta porque se exigen, por ejemplo, trabajadores lideran el índice de protesta, representando el 59% de las exigencias del año. Trabajadores del sector educación exigen la derogación del instrumento ONAPRE. Ese instrumento, pues, es para obtener mejores salarios y rechazan detenciones, también arbitrarias. Representantes sindicales, trabajadores del sector salud exigen sueldos dignos y condiciones de salud y seguras para salvaguardar las vidas. Jubilados y pensionados también protestan en diferentes acciones, protestan por servicios de la salud, porque falta el agua. Hay protestas también para exigir abastecimiento de combustible, que a veces escasea. Hay protesta por la dolarización, que no es oficial. La dolarización en Venezuela no es oficial, es extraoficial. De hecho, que en las tiendas usted va y no dice necesariamente que es en dólares, sino que aparece referencias como REF, ¿no? ERF, usted entiende que eso es el precio en dólares, pero oficialmente no está el dólar como tal. Pero muchas personas pues, suelen manejar la moneda también americana. Estudiantes universitarios opositores exigen al Consejo Nacional Electoral que se activen diferentes puntos de la inscripción. Todo esto se protestó en todo este tiempo. Defensores de derechos humanos alertan sobre restricciones al espacio cívico y democrático, regularización y actuación del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales también. Víctimas y familiares protestaron para exigir derechos de justicia, libertad y así en general, ¿no? Es decir, todo este tema pendiente de la conflictividad social por diversos factores. También en la agenda pendiente está la nutrición. Un experto insistió a la Organización de Naciones Unidas y toda Venezuela a combatir las profundas, la parte del hambre, la desnutrición, refiriéndose a un informe según los cuales casi el 82% de los venezolanos viven en la pobreza y el 53% en la pobreza extrema. Sí se escuchó, ¿verdad? 82% de los venezolanos vive en la pobreza y el 53% vive en pobreza extrema, con ingresos insuficientes para acceder a una canasta alimentaria. Solo en Venezuela se piensa en que lo que se tiene para resolver en la comida, dejando a un lado otro tipo de necesidades que también son básicas y de derechos también a atender, y eso es sumamente importante. Y bueno, finalmente en estas pinceladas, como agenda pendiente, también tenemos la independencia de los poderes públicos. Nosotros tenemos en Venezuela, por la Constitución de 1999, 5 poderes públicos: ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Todos los poderes públicos pues no gozan de independencia y eso hace pues que el país vaya pues por a veces una ruta que no es la ruta ni jurídica, ni la ruta de conciencia, ni la ruta que nos favorezca a todos, sino la ruta que favorezca pues a las personas que están conduciendo el país de turno. Entonces, bueno, esto es la presentación, mis hermanos. Como les dije, pues es muy complejo la situación y bueno, esperemos que luego de algunas preguntas o algunos aspectos, pues podamos también intentar responder.
a sus inquietudes. Romer, se vio muy bien las estampas, se escuchó muy bien tu compartida, así que por lo pronto me atrevo a decir sinceramente nuestra solidaridad ante la situación que están viviendo y muchísimas gracias por la compartida bien clara. Como vos dijiste, vamos ahora a escuchar la realidad de Brasil y luego damos un espacio para preguntas, comentarios, ¿no? Que también, como lo hemos hecho en otras ocasiones, las podemos ir adelantando en el chat. Eh, Teniendo en cuenta también el tiempo que ya vamos dedicando a este encuentro, tener como referencia también eso que a veces es una limitación o juega en contra, pero que hagamos el esfuerzo entre escucharnos y también poder eh, trabajar en base al tiempo para luego dar las preguntas y el espacio necesario para escuchar a Laura y a Frank que nos quieren hacer una devolución del proceso de la escuelita Romer. Así que renovamos el agradecimiento, Romer, y ahora escuchamos a los hermanos y las hermanas de Brasil. Se eu puder compartilhar, vou utilizar uma reflexão que fora feita em encontro da Amazônia. Eu vou tentar introduzir rapidamente esta nossa conversa e depois os companheiros do Brasil podem dar continuidade. Na verdade, trata-se de uma reflexão sobre a conjuntura da Igreja no Brasil, realizada no encontro da Igreja, né, na Amazônia Legal. Este encontro aconteceu recentemente em Manaus. Essa reflexão toma como parâmetro 3 pontos: as migrações como um desafio pastoral para a Igreja da Amazônia, as fronteiras e os conflitos socioambientais e o crescimento da violência na Amazônia. O primeiro ponto, as migrações como um desafio pastoral para a Igreja da Amazônia, vai destacar a Amazônia como uma região do Brasil com maior mobilidade humana, com deslocamentos internos e internacionais simultâneos. Então, muita gente vai à Amazônia, mas cada vez mais as migrações são marcadas pela violência e pela violação dos direitos humanos, e este é um aspecto que marca não só a Amazônia, mas todo o Brasil, em todas as regiões, o aumento da violência no campo e na cidade. Grupos especializados no contrabando de imigrantes estão com ampla atuação nas fronteiras, e isto é uma questão séria e realmente tem forçado, inclusive, a atuação do Serviço Pastoral para Migrantes e também do poder público, as migrações que estão estreitamente ligadas ao tráfico de pessoas e à exploração análoga ao trabalho escravo. Este também é um aspecto que envolve toda a Amazônia Legal, também nas demais regiões do Brasil, a questão, por exemplo, do Mato Grosso, que é um estado brasileiro que tem grandes situações de trabalhadores e trabalhadoras em situação análoga ao trabalho escravo. O governo federal tem respondido ao desafio das migrações através da Operação Acolhida, e aí, já que hoje estamos aí com os companheiros da Venezuela, né, nessa operação somente os venezuelanos são atendidos diretamente, todos os demais migrantes internos e internacionais que chegam nas periferias das cidades da Amazônia necessitam de respostas pastorais. Então, as migrações são caracterizadas pelo sofrimento do deslocamento e representam o lado mais perverso das desigualdades sociais e das injustiças no campo e na cidade.
Vale fazer aqui um recorte que a questão das migrações na Amazônia e, especificamente, no que diz respeito aos venezuelanos, nós temos no Brasil a entrada dos indígenas venezuelanos, os Warao, que estão com várias comunidades espalhadas pelo Brasil. Aqui no Mato Grosso, a gente está, por exemplo, acompanhando algumas dessas comunidades da população indígena Warao, e é uma problemática bastante complicada, porque traz para o país uma comunidade indígena que agora não são só de venezuelanos, são também de brasileiros e brasileiras, porque muitos já nasceram aqui, tá? O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem caminhado para a criação de políticas públicas migratórias que passarão a ser assumidas por um sistema único de assistência. E aí, eu acho que o Evangelho, com esse texto de Mateus, eu era migrante, vocês me acolheram, nos chama e nos evoca, né, a acolher e incluir os migrantes, as migrantes, no nosso trabalho pastoral, não só na Amazônia, mas em todo o país. O aumento da circulação de imigrantes internos e internacionais tem feito crescer também as populações em situação de rua. E aí este é um problema nos grandes centros no Brasil, tem sido o aumento da população em situação de rua. Desde a Amazônia ao sul do país, temos vivido com esse aumento considerável da população em situação de rua. Boa Vista tem, por exemplo, profissionalmente, a maior população em situação de rua do Brasil, né? E aí constituída principalmente por migrantes venezuelanos, cubanos, haitianos e por povos indígenas expulsos dos seus territórios. Esse é um detalhe importante, né? Não só por aqueles e aquelas que vêm de fora, mas por aqueles e aquelas que são originários daqui, dos territórios, e que destes territórios são expulsos. Então, a gente tem pela frente esse desafio de intensificar o serviço da caridade, o serviço do acompanhamento pastoral, através dos nossos trabalhos, junto às comunidades, mas dos trabalhos sociais, dos direitos humanos, da participação nos conselhos de audiências públicas, nas lutas por políticas públicas, né? O segundo aspecto é esse aspecto das fronteiras e dos conflitos socioambientais. Então, as fronteiras na Amazônia são espaços de circulações, né, transfronteiriças, assim chamados, né, relações transfronteiríssimas, marcadas principalmente pelo controle do crime organizado. E aí tem um problema, a questão do controle do crime organizado nas fronteiras, né? Porque no Brasil nós vamos ter o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, Trem de Aragua. Então, existem aí essa questão do crime organizado espalhada por todo o país, né? Vocês devem ouvir muitas reportagens internacionais sobre crime organizado no Brasil, que tem aumentado consideravelmente esse tipo, né, de organização que aliciam, né, os pobres e as pobres, né? E tem uma grande questão, porque aí, quando a gente olha para a Amazônia, né, nessa tríplice fronteira do Brasil, do Peru, da Guiana Inglesa, né, um refúgio do Comando Vermelho, por exemplo. Então, e a gente enfrenta isso em outras regiões do país, como fazer também como que se pode trabalhar a segurança nessa fronteira, né? Se a gente olhar para a Colômbia, para o Brasil e para o Peru, os três países não estão conseguindo lidar, né, com esse crime organizado, e aumenta, portanto, o narcotráfico e o garimpo ilegal. A questão do garimpo ilegal na Amazônia é um problema que assola, inclusive, o país. E a gente tem, no mínimo, 7 agrupamentos ou facções estrangeiras
identificada só na Amazônia Legal brasileira. A questão da garimpagem ilegal, do crime organizado e do agronegócio. Aí tem um outro problema, né, que não é só da Amazônia, mas no Brasil a questão do agronegócio e as políticas voltadas para o agronegócio em detrimento, né, da agricultura familiar, em detrimento da agrofloresta, né? Então, intensifica-se com isso conflitos socioambientais, né? Vocês devem estar acompanhando no Mato Grosso do Sul toda a polêmica que envolve agora os fazendeiros e os povos Guarani Kaiowá, que estão ali no Mato Grosso do Sul, né? E isto é um sinal dentre tantos conflitos existentes, não só na Amazônia Legal, mas também no restante do país. Os desafios pastorais, portanto, são grandes. Mais do que em outros tempos, é preciso mudar os quadros políticos locais e estaduais, é preciso investir na formação política do povo. Este ano, nós estamos em ano de eleições municipais no Brasil. Vamos eleger prefeitos e vereadores e vereadoras ou prefeitas, e aí o desafio de investir na formação política para que o povo escolha aquele e aquela que serão os melhores governantes e que possam trabalhar e atender às necessidades da população. Um desafio que a gente tem pastoral, portanto, para além do processo de formação, olhando para a Amazônia, é retomar a querida Amazônia, retomar o documento final do Sínodo da Amazônia e o documento de Santarém por uma igreja sinodal. É olhar o Papa Francisco e o encontro com os povos da Amazônia, né? É olhar para um Papa que quer uma igreja em saída, mas no Brasil está difícil. Está difícil essa igreja em saída. Só para vocês terem uma ideia, e o Ferraro deve ter esse dado, dos bispos nomeados recentemente aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de uns 180, talvez um pouco mais ou menos, deve ter uns 20 deles que são do lado de Francisco, né, para falar dos nomeados na era Francisco. Então, a gente tem um outro aspecto da violência na Amazônia, que é a violência contra a mulher. E no Brasil tem aumentado consideravelmente as situações de feminicídio, né? Então, as denúncias têm aumentado com relação às mulheres, né, que são proporcionalmente mais vítimas de assassinatos e de violência sexual do que mulheres de outras regiões, por exemplo. Então, a gente tem mais violência sexual contra as mulheres na Amazônia, a gente tem mais mulheres assassinadas, o que não quer dizer que não tem em outros estados da região, muito pelo contrário. Aqui, o Mato Grosso, por exemplo, é também um dos campeões. Tem a questão da violência generalizada contra as mulheres, mas também contra crianças e adolescentes, né? Se a gente olhar só para o estado de Roraima, aqui na Amazônia, aliás, eu vou estar lá nesse final de semana, eu vou a Boa Vista para o encontro regional das comunidades eclesiais de base. Roraima lidera o ranking de taxa de fecundidade entre meninas de 10 e 14 anos no Brasil. E aí, outros estados da região norte vão nessa mesma linha, o próprio Amazonas, o Acre, o Pará e o Amapá. Então, a gente tem um quadro, né, um quadro desafiador que apresenta elementos que estão focados na Amazônia Legal, mas que não são apenas da Amazônia. Todas essas situações da conjuntura política, econômica, sociocultural que assola a Amazônia, elas também expandem-se para todo o restante do país. A pergunta que a gente pode fazer é: e nós com isso? E eu com isso? Como é que nós, os desafios pastorais que essas realidades nos coloca, nos apresenta, como é que nós vamos trabalhar com essa situação? Olhando para uma igreja que no Brasil já foi mais profética do que é hoje.
Ferrara, Alex, Mercedes e outros. Está aberta a palavra. Eu gostaria de colocar a questão que Marius aponta. Uma encuesta de Datafolha, que é considerada uma encuesta muito segura, indica que 23 milhões de brasileiros e brasileiras convivem com a facção ou milícia, facção criminosa ou milícia em seu entorno. Então, 23 milhões equivalem a 14% da população brasileira. Então, o crime organizado está muito presente, sobretudo em los grandes centros. Então, isso é do ponto de vista, vamos dizer, social. E uma preocupação que estamos tendo em Brasil é que em las instâncias institucionais se intenta cortar o conceito de comunidades eclesiais de base. Isto é muito grave, porque é uma experiência que está em Brasil há mais de 60 anos e que, neste momento, os obispos intentam não colocar mais comunidades eclesiais de base, porque a questão fundamental é de base, né? Então, intentam passar comunidades eclesiais missioneiras, né? Pero nós não temos essa experiência. A experiência que temos é comunidades eclesiais de base. Então, eu creio que acá é uma questão eclesial, pero que repercute em el social e el político, porque as comunidades e muitos movimentos, né, teriam um espaço muito significativo com as comunidades eclesiais de base. Então, eu creio que acá é uma interferência entre lo eclesial, uma igreja em saída, e uma igreja que está volvendo para dentro, né? Solamente com os devocionais, né? Eu creio que são dois aspectos que são importantes também. Então, eu vou falar um pouco também alguns números que creio que são interessantes para ajudar a compreensão do que ha dito Marilza e Ferraro, o tamanho do Brasil e alguma coisa ligada também ao governo, não? Nós temos 8.515.000 quilômetros quadrados de extensão, né? São 5.570 cidades em Brasil, 5.570. 26 estados mais o Distrito Federal. Marilza ha dicho sobre moradores de rua. Alguém ha hablado uns dias atrás que mês passado, se não me engano, de 2, 3 mil pessoas morando em las calles. Em Brasil, são 260.000 pessoas morando em las calles. Só em la cidade de São Paulo, são 80.000 pessoas. Pero estes são dados del governo. Padre, el cura Júlio Lancelotti, ha hablado que são muitas as pessoas, né? São mais de 260.000 pessoas vivendo em las calles. Número de la igreja, nós somos, em Brasil, mais ou menos, 185 milhões de cristãos. Nós sabemos que ainda são 110 milhões de católicos. Os católicos são a maioria, pero há alguns estudos que dizem que os evangélicos têm crescido muito. Então, creemos que logo os evangélicos passam os católicos. Sabemos, por exemplo, que na cidade de Rio de Janeiro, esta realidade já existe.
Uma preocupação muito grande é que estes números são dados generais, pero nós sabemos que entre os jovens é muito mais complicado. Muitas das pessoas que não têm religião são jovens. Em Rio de Janeiro, por exemplo, são 37% evangélicos, mais ou menos, 30% católicos, desculpa, 37% sem religião, que se dizem sem igreja, sem religião, 35% evangélicos e 20 e poucos por cento católicos. Então, os jovens são a preocupação é grande com relação à saída de la igreja. Segundo Fernando Altmaier, um historiador, companheiro nosso aqui de Brasil, nós temos 479 bispos vivos em Brasil, hoje. Pero mais de 100 são eméritos. Isso significa que mais ou menos 300 bispos vivos e trabalham nas circunscrições eclesiásticas, não? Que são quase 280, mais ou menos. Entre elas, 220 dióceses. Bom, eu queria trazer rapidamente umas questões que creio que são importantes com relação ao Brasil. Se você tem atenção, vamos reparar que nós em 24 anos, nós temos mais ou menos 14 anos de governo, 14, isso, 2, 3, 14 anos de governo de Lula e Dilma, né? Creio que a situação do Brasil não está pior por isso, né? São 2 governos de Lula, 8 anos, mais 6 anos de Dilma, 14, e agora mais 2 de Lula. São 16 anos de governo de esquerda em Brasil. Pero os 6 anos que foram tomados por um golpe detonaram o Brasil, né? O que se dá muito trabalho para o crescimento, em 6 anos, quase afundaram nosso país. Agora nós estamos na 8ª economia do mundo, e há uma curiosidade com relação ao Brasil, é que nós ajudamos, né? Fundamos em 2009 um conjunto de países chamado BRICS, né? E BRICS, juntos os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, formam uma economia muito grande que bate com o G7, né? São as maiores economias do mundo. Pero, pelo que nós entendemos, o BRICS não foi fundado para ser uma economia grande, mas sim para que esses países tivessem voz em el rumo do planeta, com relação à questão ambiental, com a relação... há uma coisa interessante, que desde 2005, 2006, mais ou menos, Luiz Inácio Lula, presidente Lula, ha hablado em taxação, não sei o termo em espanhol, mas taxação del mais ricos, né? E creio que esta é uma das maiores, o que se há mais falado, creio que nesses últimos tempos aqui em Brasil também. Hoje, Brasil é o presidente do G20, vocês têm acompanhado, né? Esse ano, Brasil é os que lideram o G20 como na presidência, né? E Lula tem a intenção de sua maior bandeira ser taxar os ricos. Acho que mais interessante, nós temos uma liderança no Banco Central hoje em Brasil que tem trabalhado muito contra o governo, e este presidente do Banco Central será cambiado
em 2025 e temos, creemos que pueda melhorar algumas coisas, não? Elegemos um presidente de esquerda, né? Ejecutivo, pero o Congresso brasileiro é fortemente de ultradireita. E isso tem atrapalhado muito, muito a direção que Lula quer tomar no governo, né? Nos últimos 6 anos, aqueles 6 anos que cambiamos a presidente Dilma por um golpe, o Congresso se fortaleceu muito, cambiou algumas leis que dão muito poder ao Congresso brasileiro. Então, nesse sentido, para o executivo é muito difícil governar, porque o Congresso tem muita força. E para terminar, gostaria de falar sobre a força do poder judiciário brasileiro. Eu creio que vocês têm acompanhado, né? A justiça brasileira tem enfrentado, de certa forma, a extrema-direita, né? Em especial, um especial, né? Que deu nome Alexandre, né? Então, Brasil, a luta é muito, muito forte ainda. Agora nós temos, em outubro, teremos as eleições municipais, né? E é muito preocupante, porque há um perigo de la extrema-direita cuidar de las cidades grandes, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o PIB de São Paulo é maior que muitos países, só da cidade de São Paulo, é maior que muitos países da América Latina, né? Em São Paulo, são quase um bilhão, desculpe, quase 1 trilhão, só a cidade de São Paulo, o PIB. 1 trilhão de reais, né? Em dólares dá 400 milhões, né? Então, na cidade de São Paulo, 1 trilhão. O estado de São Paulo, mais ou menos 3 trilhões de reais, e o PIB do Brasil é 11 trilhões de reais, mais ou menos 2,8 trilhões de dólares, não? Então, só para alguns números para ajudar vocês. Gracias. Me gustaría hacer una síntesis de lo que yo entiendo que acontece ahora en Brasil. El gran problema de los indígenas. Muchos de ellos dicen, no somos los primeros dueños de esta tierra. Y la mayoría se ríen de ellos, mueren por veneno, por fuego, por armas y por buscadores de oro y minerales que están muy bien organizados. Segundo problema, el agronegocio, que con avionetas pulveriza la tierra, el agua con veneno. Y estamos todos nosotros alérgicos a agrotóxicos. También yo creo que el crimen organizado que está junto a todos estos problemas es algo inexplicable. Y, por último, la situación de las mujeres y los niños. Cómo realmente se sufre sin encontrar justicia, sin encontrar cómo mejorar la vida de todas y todos nosotros. Muchísimas gracias por compartirnos la realidad que están viviendo y renovamos también nuestra solidaridad. Nos damos ahora unos minutitos para alguna pregunta, quizás algún comentario, una devolución ante lo que hemos escuchado que vive tanto el pueblo venezolano como el pueblo brasilero. Yo tengo dos para aprovechar el tiempo. Bueno, Una para Brasil. Está en este momento una discusión muy interesante entre Alexander de Moraes, de la Corte Suprema, con Elon Musk, el dueño de Twitter y del mundo, que es un hombre que se ha plegado a la extrema derecha.
Me gustaría escuchar de ustedes lo que está pasando allí porque es una discusión de época. Cómo se regula o no las redes sociales, Starlink, la explotación en la Amazonía. Hay ahí todo un complejo mundo donde los hiper ricos han encontrado una manera de legitimarse y eso, y me parece que Brasil, a diferencia de Argentina y otros lugares que están más tendidos a la no intervención, al libre mercado y demás, está intentando hacer algo. Yo no entiendo, no creo que de Moraes orine agua bendita, pero me parece interesante la cuestión del planteo que le hace al hombre más rico del planeta y defensor de poder decir lo que se le ocurra a través de su empresa. Y para Romer, una pregunta muy concreta. Entiendo por tus palabras que el fracaso económico del ciclo chavista y de Chávez Maduro, con más del 50% de la población indigente, es indiscutible. Pero el fracaso ético de la revolución, que me preocupa en términos de que hay banderas que cuando se fracasa éticamente no se pueden levantar por mucho tiempo. Te quería preguntar por eso, por lo que implica eso, y si lo ves, y si ves también un fracaso ético de la revolución bolivariana, de los ideales de Chávez y demás. Eu entendo Fíjate, responder a pergunta de Francisco com respeito a Alexandre de Moraes, pero agora ha tenido um reforço, porque toda a Corte do Supremo Tribunal Federal ha apoiado sua proposta. Então, eu creio que é um signo muito importante para o controle do capital financeiro internacional. Hay una cosa interesante también, creo que es un poco más complejo, né, do que uma briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. É certo que o Twitter, o X, ajudou a tentativa de golpe em Brasil. Para vocês terem uma ideia, um congressista de extrema-direita tiene más o menos, tenía 15 millones de seguidores en Twitter. Entonces, que é esqueci o nome, eh, mas é a média de los congressistas de extrema-direita. Então, a comunicação dessas pessoas estava sendo por el Twitter, né? E creio que a briga é aí neste sentido também. Se não se derruba o Twitter no Brasil, continua havendo essa tentativa de golpe, né? Essa orquestração do golpe no Brasil. É o Nicolas tinha 15 milhões de seguidores e todo dia ponia coisas e muita gente via. Por exemplo, um exemplo. Muchas gracias. Romer, después también en Sí. el chat se te pregunta cómo está la situación de las comunidades eclesiales de base actualmente. Así que, Sí, bueno, el primer asunto tiene que ver con un asunto más de lo que hacia el año 98 trajo como una esperanza a Venezuela, el tema de unos planteamientos y el empoderamiento justamente de los pobres, ¿no? Del pobre. Yo creo que los planteamientos que se están dentro de lo que propone pues el chavismo, el madurismo, están dentro de incluso de los mismos planteamientos que nosotros llevamos adelante. El hecho es el cómo lo realizas, ¿no? Es decir, el embudo, ¿no? Que hace. Es decir, ustedes viven de una manera, pero nosotros vivimos ostentosamente. Ahí es donde está. Y un acontecimiento importante, a ver si logramos responderle a la pregunta, es que luego del 28 y las sucedidas protestas que se dieron constantemente en todo el país, que dieron
Todavía no sabemos cuántos, se dicen que son 1.500 personas detenidas, que todavía están detenidas y están detenidas, pero hay más. Igualmente un grupo de desaparecidos, pues se derrumbó, ¿no? Un conjunto importante de plazas que estaban dedicadas a Hugo Chávez. Entonces, todo ese acontecimiento, un poco eso. Y, por ejemplo, en urbanizaciones, urbanismos construidos totalmente en estos 25 años, cacerolearon, salieron a la calle e hicieron protestas. Entonces, eso da cuenta un poco ya del desgaste ideológico, ¿no? Un poco el tema que, que dicen una cosa, pero realmente lo que ocurre es otra, y eso hace pues un desgaste total en la población, y es lo que se quiere. Y por el otro lado, bueno, se tienen todas unas medidas coercitivas, como por ejemplo las actuales, la limitación a las organizaciones no gubernamentales y bueno, ahora el ciudadano común. Es decir, hay una extorsión grande también que se está llevando por medio de policías. Policías detienen a las personas y entonces los extorsionan diciendo, bueno, yo te llevo o yo no te voy a llevar si me das tal cantidad de dinero, ¿no? Entonces todo eso se ve justamente el desgaste que ya tiene este proyecto que se presentó, que no es coherente entre lo filosófico y lo que realmente ocurre, porque genera pues una situación pues de injusticia mayor, ¿no? Incluso, bueno, y eso es lo que se tiene. Por otra parte, lo de las comunidades eclesiales de base, pues desde hace muchísimo tiempo, yo soy miembro de las comunidades eclesiales de base, incluso sostuvimos la realización de los diferentes encuentros, pero ahorita pues está muy limitada, ¿no? Muy limitada. A veces, por ejemplo, ya se proponía, como yo le estaba diciendo, para los primeros días de, de mes se proponía pues un encuentro de un fin de semana, viernes por la tarde y cerrar un viernes en la mañana, ¿verdad? Pero, bueno, por la misma conflictividad se suspendió. Se han hecho encuentros en diferentes estados, ¿verdad? Un poco intentando animar a las personas, pero aún así, luego de todo el proceso que hemos vivido, 2017, 2018, 2019, un proceso pues ligado a la parte económica, una recesión bastante importante que nos llevó a una hiperinflación y luego el proceso de pandemia, las comunidades han quedado pues bastante limitadas, ¿no? Para poder tener un accionar como el que se venían teniendo antes, que se podían reunir de 400 a 700 personas en un encuentro nacional y se podía tener una vitalidad y un caminar pues un poco más sostenido. Entonces, bueno, diría que actualmente se está muy debilitada. De hecho, bueno, están los delegados de las diferentes comunidades, pero se dice poco, ¿no? Se habla poco y bueno, se está animando a que nos podamos encontrar para intentar entonces hacer propio, ¿no? Que las comunidades pues resurjan en Venezuela como en algún momento lo tuvimos en los encuentros. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas y sobre todo por ayudarnos a seguir sensibilizándonos para solidarizarnos con ustedes, queridos hermanos de Brasil y hermanas, y querido Romer.